Vamos a examinar la articulación temporomandibular. Para esto necesitamos colocar el dedo índice en el conducto auditivo externo y colocamos los pulgares a nivel del cigomático, haciendo presión y pidiendo al paciente que abra la boca lo más que puede, varias veces. Con esto evaluamos la movilidad de la articulación condílea de la mandíbula. A continuación vamos a evaluar los arcos de movilidad activa de la mandíbula. Esta debe abrirse en una amplitud de 3 a 6 centímetros y vamos a pedirle al paciente que inserte en su boca los 3 primeros dedos de la mano y debería abrirse de forma correcta. Continuando con la evaluación de la columna, vamos a realizar la palpación de las espinas de las apófisis transversas, ¿no? de la columna cervical. En este caso vamos a tener que abordar por la parte posterior del cuello del paciente y vamos a sentir las apófisis espinosas. Tenemos que tener en cuenta que la C7 es la más prominente, se puede palpar claramente. Vamos a realizar la palpación del músculo trapecio. Para esto tenemos que abordar al paciente por la parte posterior y colocar nuestras manos en donde se realiza la incisión en la nuca y en la parte posterior de la columna cervical. Vamos a realizar la palpación pidiendo quizás que el paciente eleve un poco los hombros y podemos verificar la actividad de este músculo. A continuación vamos a evaluar los arcos de movilidad de la columna cervical. Para esto vamos a pedir al paciente que realice una flexión de la parte del cuello hacia adelante y una extensión hacia la parte posterior. Si no presenta ningún dolor, ninguna incomodidad, vemos que está bien. Vamos a explicar que el paciente realice una rotación hacia la parte derecha y una rotación hacia la parte izquierda. Bien, tenemos que evaluar los movimientos de flexión lateral hacia la derecha y hacia la izquierda. A continuación vamos a realizar la exploración física de la columna lumbar. En este caso, para poder palpar la lumbar 5 de forma superficial, debemos colocar nuestras manos a altura de las crestas ilíacas y vamos palpando superficialmente desde la L1 hasta la L5. ¿Sí? Podemos incluso llegar a sentir las primeras vértebras sacras y en este caso el dolor ante esta palpación es indicativo de una lesión. Posterior a la palpación de la columna lumbar, lo que tenemos que hacer es la palpación del músculo paraespinoso o los músculos espinosos. En este caso lo que nosotros debemos buscar son cambios en consistencia. ¿Sí? Tenemos que buscar si es que hay engrosamiento o incluso si es que hay un espasmo a nivel de estos músculos y buscar dolor en esta área también, que es indicativo de una lesión. A continuación vamos a explorar la flexión de la columna lumbar. En este caso vamos a pedir al paciente que una sus pies y se toque con los dedos de sus manos la punta de sus pies. En este caso sería indicativo de una lesión el dolor o la imposibilidad de realizar este movimiento. A continuación vamos a realizar la inclinación de la columna lumbar. Sí, en este caso vamos a estabilizar la cresta ilíaca con nuestra mano contraria y le vamos a pedir al paciente que eleve su miembro superior izquierdo y realice una flexión. Y tenemos que comparar el grado de flexibilidad de los dos lados. En este caso vamos a hacerlo de forma contraria. De esta forma tenemos que evaluar los movimientos de rotación. Tenemos que abordar por la parte posterior del paciente, estabilizando la columna lumbar, pidiendo que el paciente suba sus manos a la altura de su pecho y girando hacia la izquierda o la derecha.
proceder a evaluar el nervio ciático. Este es con la maniobra Lasegue. Este consiste en, le decimos al paciente que se relaje completamente y le alzamos la pierna. Si tendría inflamación del nervio ciático, el paciente ya tendría dolor cuando le alzamos la pierna. Ahora vamos a hacer la prueba de Hover. Esta prueba se hace en pacientes que simulan tener una hernia discal. La prueba se realiza de esta manera. Tenemos que apoyar en el calcáneo nuestra mano izquierda, una mano, y con la otra mano tenemos que levantar la pierna. La prueba de Hover es positiva si nosotros no sentimos ninguna presión aquí, y es negativa cuando sentimos la presión y es que el paciente ya no simula, y asimismo le valoramos la otra pierna también. Ahora vamos a hacer la palpación de la escotadura supraesternal. Nos tenemos que dirigir medialmente desde el deltoides y la articulación acromioclavicular hacia la parte medial hasta poder palpar la escotadura supraesternal. Y asimismo del otro lado. Ahora vamos a realizar la prueba Apley 1 y Apley 2. Estas pruebas son para valorar el músculo del manguito rotador para ver si está lesionado. Apley 1, el paciente tenemos que indicarle que con una mano se toque la parte posterior de su cabeza y asimismo con la otra mano. Ya, baja. Y ahora la prueba de Apley 2 tiene que tocarse la espalda, igual con las manos, eso sí. Y ahora con el otro brazo. Ya con eso valoramos el manguito rotador. Ahora vamos a hacer la maniobra de rotación externa resistida que valora el músculo infraespinoso. Ponemos el brazo en 90 grados y le hacemos una rotación hacia atrás resistida. Si esto le duele al paciente es porque está lesionado el músculo infraespinoso, y asimismo lo valoramos del otro lado. Ahora vamos a realizar la prueba de Pate. Esta se realiza con el paciente sentado y el examinador de pie. Con una mano tenemos que apoyar en el hombro, le ponemos el brazo en 90 grados y el codo también. Con la otra mano apoyamos en la muñeca y le pedimos al paciente que suba y nosotros le hacemos resistencia. Sube. Ya, si esto duele es porque la prueba es positiva y si no duele es negativo. Ahora vamos a realizar la prueba de Herbert. Esta evalúa el tendón del músculo infraespinoso. Esta se valora pidiéndole al paciente que ponga su brazo en la espalda. Nosotros vamos a resistir aquí con la otra mano en el hombro y le pedimos al paciente que por favor intente separar el brazo de la espalda. Ya, la prueba es positiva si el paciente no pudiera separar de la espalda y negativa cuando el paciente puede separar. Vamos a hacer la maniobra de abducción resistida. Para eso le vamos a pedir a la paciente que ponga su brazo en posición de abducción en 90 grados y vamos a pedirle que trate de elevar su brazo con esa resistencia. A continuación vamos a realizar la maniobra de Hover, en la cual nuestro paciente de igual manera va a tener el brazo en abducción en 90 grados y le vamos a pedir que mueva su brazo con resistencia hacia arriba y con el pulgar hacia abajo. A continuación vamos a realizar la prueba de palma hacia arriba, en la cual nuestra paciente va a colocar su brazo en extensión completa, en supinación, y vamos a colocar nuestro brazo sobre el mismo y le vamos a pedir que ejerza fuerza hacia arriba. Esto nos va a indicar si es que hay una lesión en el tendón del bíceps. A continuación vamos a realizar la maniobra de Yergason, en la cual le vamos a pedir a nuestra paciente que coloque su brazo en flexión en 90 grados y vamos a sostenerle de la muñeca y del codo. Le vamos a pedir que trate de hacer supinación. A continuación vamos a hacer la maniobra de extensión resistida, en la cual vamos a pedir a nuestro paciente que flexione su brazo en un ángulo de 90 grados y le sostenemos el codo y luego le pedimos que trate de extender su brazo. Esto se da en una extensión resistida. A continuación vamos con la prueba de atrapamiento subacromial. Le vamos a pedir a nuestro paciente que coloque su mano sobre el hombro sano y de esta manera vamos a cubrir el brazo y sujetar y pedir que eleve el brazo contra resistencia. A
continuación vamos con la prueba de la caída del brazo. Le vamos a pedir a nuestra paciente que extienda su brazo en un ángulo de 90 grados y que lentamente lo vaya dejando caer al lado de su cuerpo. En los casos patológicos, la paciente no va a poder hacer este movimiento de manera lenta. A continuación vamos con la palpación del olecranon, que es una sobresaliente del hueso cúbito. Como podemos ver, en flexión este sale de su fosa y en extensión vuelve a entrar dentro de la fosa olecraniana. A continuación vamos a evaluar los datos de movilidad de la articulación del codo. Primero tenemos la flexión. Vamos a pedirle a nuestro paciente que trate de tocarse el hombro con los dedos, y para la extensión pedimos a nuestro paciente que baje completamente el brazo hasta el punto que pueda. Estos movimientos van a estar limitados según la cantidad de masa muscular que tenga el paciente. Vamos a evaluar la pronación y la supinación. Para esto tenemos que saber que la supinación y la pronación van a estar definidos según el grado rotatorio que tenga el radio sobre el cúbito. Las patologías relacionadas con la supinación van a afectar la articulación del codo y la articulación de la muñeca, y para la pronación van a afectar la articulación del codo. Para evaluar vamos a pedir a nuestro paciente que flexione el codo en un ángulo de 90 grados y que haga un puño y que haga que su palma mire hacia abajo, y cuando vuelva a supinar, abra la mano. Vamos a evaluar el signo de Tiner. Este signo va a evaluar la sensibilidad de los neuromas que haya en los nervios. Para esto vamos a percutir en la corredera que hay entre el olecranon y la epitróclea, y esto va a producir una sensación de hormigueo por el antebrazo. Para continuar con las maniobras de evaluación, vamos a continuar con la mano. Para evaluación la palpación de la mano, vamos a pedirle al paciente que estire las manos y las cierre. En esta vamos a ver la igualdad de ambas manos, los vellos, los valles, y se cabe recalcar que siempre el nudillo del medio va a ser el más prominente. Para la siguiente maniobra se le pide al paciente que estire la mano y vamos a evaluar la flexión y extensión de las manos. Esta sería la extensión de las manos, un ángulo cero y una flexión, donde desde el ángulo cero va a poder extender hasta 80 grados. Para evaluar lo que es la desviación cubital y radial, se le pide al paciente que mueva la muñeca de un lado a otro, donde el ángulo cubital va a ser hasta 30 grados y el ángulo radial hasta 20 grados. En la siguiente maniobra se le va a pedir al paciente que separe los dedos y los vuelva a unir. Los separe y los vuelve a unir. Aquí el ángulo que se va a ver en los dedos separados es de 20 grados en todos por igual. En este momento vamos a evaluar lo que es la flexión del dedo pulgar. Vamos a pedirle al paciente que flexione el dedo hasta que llegue a tocar la almohadilla del dedo meñique. Aquí vamos a ver lo que es una aducción transpalmar. Ya, la tendinosidrosis de Kerpine se va a evaluar con la maniobra de Finkelstein. Esta maniobra consiste en sujetarle el brazo del paciente con la mano empuñada y el pulgar debajo de los dedos y producir una pequeña desviación cubital, donde si produce dolor, la maniobra va a ser positiva. Ya, para el test de Palem se le va a pedir al paciente que haga una hiperextensión de ambas manos, así, y junte, donde se va a producir una presión de fuerza. Esta va a ser positiva cuando el paciente presente adormecimiento y disestesias de ambas manos después de 60 segundos. Para evaluar lo que es la risartrosis, vamos a hacer presión en la articulación trapecio-metacarpiana, donde si esta produce dolor, va a ser positiva. Continuando con la inspección, vamos a palpar lo que es la cadera. Para esto, se coloca atrás del paciente, ubicando lo que es la cadera, y se debe llegar a ubicar mediante el tacto las crestas ilíacas. Ya. Para evaluar lo que es la epicondilitis o el codo de tenista, se evalúa con la extensión de la muñeca y la supinación del antebrazo. Esta posición es la que suele causar más dolor en el paciente.
Para evaluar lo que es la epitrocleitis o codo de golfista, vamos a pedir al paciente que ponga su brazo en pronación, con el codo extendido y la articulación de la muñeca flexionada, donde vamos a oprimir una fuerza y si es que esto duele, el signo es positivo. Para evaluar los arcos de movilidad de la cadera, primero tenemos lo que es la flexión. Para evaluar la flexión, le pedimos al paciente que se coloque en decúbito supino y procedemos a colocar nuestra mano a nivel de la cadera lumbar. Entonces le pedimos al paciente que flexione su muslo contra el abdomen y así en ambos lados de la cadera. Para evaluar el movimiento de extensión de la cadera, primero colocamos el brazo sobre la columna lumbar, colocamos la mano sobre la rodilla y le pedimos al paciente que realice el movimiento de extensión. Para evaluar el movimiento de abducción de la cadera, se le pide al paciente que se coloque en su decúbito supino y con las piernas en posición neutral. Entonces se procede a tomar del tobillo la una pierna y se abduce hasta donde la cadera pueda llegar. Para evaluar el movimiento de aducción, se pide al paciente una posición supina y se guía la pierna del paciente a través de la línea media y por sobre la extremidad opuesta. Y así en ambos lados. Para evaluar la rotación, se pide al paciente en decúbito supino, se colocan los pies en posición neutral y se toma antes de los maleolos. Entonces, para rotación externa se mueven hacia afuera y para rotación interna se mueven hacia adentro. Para medir la longitud de las piernas, se toca desde el trocanter mayor hasta los maleolos u otra medida es desde el ombligo de la paciente hasta los maleolos. Para medir la longitud de las piernas, se toca desde el trocanter mayor hasta los maleolos u otra medida es desde el ombligo de la paciente hasta los maleolos. Para evaluar una lesión meniscal, se usa el signo de Steinman, el cual consiste en colocar la rodilla en un ángulo de 60 grados y de ahí se procede a hacer una rotación externa y rotación interna del pie. Para evaluar el ligamento colateral medial, se coloca al paciente en decúbito supino y se le pide colocar la rodilla en un ángulo de 60 grados. Entonces, se sostiene la pierna y se hace una presión interna que valorará el movimiento valgo, que no debe existir en una persona sana, y una flexión externa que valorará el movimiento varo. La prueba de McMurray, se pide al paciente que se coloque en decúbito supino, se toma la pierna y se coloca los dedos sobre los ligamentos de la rodilla. Entonces se procede a flexionar la rodilla y hacer rotación externa. Se repite la maniobra y se hace rotación interna. Para el test de Apley se pide al paciente que se encuentre en decúbito prono y se ejerce presión sobre la planta del pie. Se procede a hacer una rotación externa y una rotación interna. Para buscar el dolor al nivel del calcáneo, se debe palpar en el espolón calcáneo en una posición latero-interna y esto ejercerá mucho más dolor. La palpación en busca del dolor de la fascia plantar consiste en tomar el 1/3 anterior del pie y tomar de los maleolos y ejercer una presión. Esto desencadenará el dolor. Para evaluar el neuroma de Morton, se debe comprimir lateralmente el pie e interdigitalmente, lo cual nos dará el dolor característico de este neurinoma.